Bueno, a ver, ¿qué reflexiones tenemos sobre el general José de San Martín, Esteban? Y un montón. Recién estaba pensando, Juan, esperando tu llamada, y decía, a ver, en estos minutos de oro que tenemos con tu audiencia, de todo lo que se puede decir acerca del padre de la patria, ¿qué es lo que podemos rescatar como mensaje? Hay un montón de cosas, no solo lo que hizo, lo que dijo, lo que pensaba. Yo me quedo con una, a ver si entre los dos sacamos, la desenroscamos un poco. Una de las frases que tira así el general en un momento crucial de su vida política y militar es: jamás desenvainaré mi sable para luchar contra mis hermanos. Ajá, qué bueno. O sea, él, que era un militar de profesión, un hombre fogueado en los campos de batalla. Entonces, ¿a quién le dice eso, Juan? ¿A quién se lo dice y cuándo? Esto lo pronuncia allá cuando ya estaba en Chile, ya había protagonizado esa enorme hazaña que fue el cruce de los Andes, ya había combatido en Chacabuco y Maipú, y estaba pronto a seguir su campaña libertadora hacia Lima. Sí. En ese momento crucial, desde Buenos Aires, los mandos porteños, acosados por caudillos del litoral, por Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez, que se le venían, le pide al ejército de Belgrano, que estaba acantonado en Tucumán, haciendo el aguante de la frontera norte, del Alto Perú, y al ejército de San Martín, que estaba del otro lado de la cordillera, para seguir la campaña, que bajen a Buenos Aires a defenderlos, a ellos, a los mandos porteños, a los gobernantes. Ahí Belgrano, con una espalda política y en un momento ya de ocaso de su vida, tal es así que el general Paz dice: ese golpe moral terminó de liquidar a Manuel Belgrano, acata la orden y el ejército del norte emprende, la retirada hacia Buenos Aires. Pero San Martín, del otro lado de la cordillera, le dice: no, señores, y ahí larga la frase: jamás desenvainaré mi sable para derramar sangre entre hermanos. Jamás iba a acatar una orden viendo las consecuencias, y vaya si tuvo consecuencias, Juan, pero puso por encima sus principios a esta obediencia debida, y los dejó a merced de los caudillos. Tal es así que en 1820 los caudillos derrocan al último director supremo, al gobierno centralista porteño, y nos quedamos sin gobierno nacional durante mucho tiempo, porque después viene toda esa década del 20 de los caudillos, y San Martín siguió su campaña. ¿Por qué te digo que trajo enormes consecuencias para él? Porque significó un rompimiento político y nunca más contó con el apoyo del gobierno argentino, San Martín. Hay que decirlo, que cueste y duela reconocerlo, que todo lo que vino después, su campaña al Perú, la independencia del Perú y su estadía en Lima, estuvo colgado de un pincel, porque los porteños y los bandos nacionales nunca le devolvieron la confianza, y no por eso lo calumniaron, lo dijeron de él un montón de diatribas, y creo que es lo que lo lleva, Juan, en 1822 a sentarse frente a frente a Simón Bolívar en Guayaquil, y tener que dar un paso al costado, porque no tenía ese respaldo para poder concluir él la campaña libertadora. Otro hubiera sido la cosa, felizmente se terminó igual, en 1824, pero de un modo diferente, así al vuelo de pájaro. Una de las consecuencias que se siguió fragmentando la patria grande, porque si fuera San Martín quien hubiera concluido la campaña, Bolivia, como siempre fue, hoy sería parte del territorio nacional. Pero bueno, la historia fue por otro lado. Qué momento, ¿no?, que mencionaste del encuentro con Bolívar, ¿no? Y yo te iba a preguntar, ¿por qué se retiró San Martín? ¿En Guayaquil? Definitivamente, ¿no? Ah, sí, claro, que se va inclusive a un exilio que va a durar 26 años. Bueno, por mismo tiene esta relación con lo que decíamos. Fíjate vos que cuando él vuelve, después de haber dejado el mando en manos de Simón Bolívar, él ha decidido regresar a la que hoy es la Argentina y pasar sus últimos años aquí, pero sin embargo, inclusive teme por su vida, porque ese rompimiento político, esa enemistad era tan grande que hasta él, cuando está en Mendoza, demora el regreso a Buenos Aires, porque teme por su vida, incluso no llega a tiempo para despedir a Remedios de Escalada, a su joven esposa, que muere en Buenos Aires en 1823, sin que San Martín pudiera darle el último adiós. Él llega
después de la muerte de Remedios tiene simplemente tiempo para tomar de la mano a su pequeña Mercedes, la hija de ambos de 7 años, dejar pasar por el cementerio de la Recoleta recién inaugurado y encargar la lápida que todavía hoy se puede ver y visitar en esa tumba modesta que dice: aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín, y tomarse el buque en el sentido literal, porque de la mano de Mercedes se fue a Europa, donde pasa sus últimos 26 años. Esto habla a las claras, Juan, de qué poco, cómo no hemos reconocido los contemporáneos a los grandes hombres, porque todos nuestros próceres, todos los constructores de la patria, tuvieron más o menos la misma mala suerte en ese sentido, de no contar con el respaldo unánime. Hoy, felizmente, San Martín es el padre de la patria, no hay quien lo discuta, está en lo más alto del podio, pero no fue así en vida, no fue así, tuvo muchos problemas, que inclusive los manifestaba en su salud, porque era un hombre muy enfermo, pues somatizaba todo, Juan, tenía úlceras sangrantes, tenía asma. Fíjate que hoy, esta mañana, al comienzo de nuestro programa, hablaba de la coincidencia, porque hoy también recordamos la muerte de Belisario Roldán, el suicidio en... Padre nuestro que estás en el Bronx. Exactamente. Largó esa frase fantástica, creo que fue en 1909, cuando se inauguró el monumento ecuestre a San Martín en Boulogne-sur-Mer, que es la ciudad esa de Francia. ¿La conocés, Juan? Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno, yo también tuve ese privilegio de visitar Boulogne-sur-Mer, que es una ciudad marítima ahí en la costa del Mar del Norte, donde hoy se puede visitar la casa donde murió el general, es un museo histórico nacional, y ahí a pocas cuadras habrás visto que hay un paseo marítimo que San Martín en su tiempo recorría de la mano de sus nietas, porque vivía allí con Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y sus 2 nietas. Bueno, el gobierno argentino compró esa casa, hoy es un museo, y se levantó ese monumento que vos dices, y en 1909 es donde Belisario Roldán dice: Padre nuestro que estás en el 12, y empieza la construcción del mito, ¿no? Porque después vino el Santo de la Espada de Ricardo Rojas, vino toda la apoteosis sanmartiniana, que lo puso ya en lo más alto, digamos, el reconocimiento y el espaldarazo que este hombre no tuvo en vida. Bueno, te cambio de tema. Dale. Pasemos a otro tema y pasemos al cura Gaucho, ¿no? Sí. Que, bueno, se está por canonizar, por beatificar, ¿no? En los próximos tiempos se están haciendo obras también en su localidad para recibir una enorme cantidad de gente. ¿Y qué podemos decir? Un montón. No tanto en el plano del referente religioso, que lo es por lejos, sino del hombre de carne y hueso, ya en términos históricos, que es lo que más me corresponde a mí evocar, de este gaucho con sotana, porque fue un hombre comprometido con su tiempo, su tarea fue muy terrenal, muy cercana a su gente. Él había nacido en Santa Rosa de Río Primero en 1940, creo. Por ahí pifio algún dato porque te lo digo todo de memoria, Juan. En 1856 ingresó al seminario de Loreto, que todavía existía acá en la ciudad de Córdoba, detrás de la catedral, ahí donde está la plaza del fundador. Y después, cuando se ordena, 10 años después, al poco tiempo se traslada a la parroquia, al cura de... que en esa época, estamos hablando 1856, 1870 habrá sido, no había nada, era un valle donde vivían los paisanos, en los parajes, en los ranchos, cuidaban sus rebaños, muy aislado del mundo, porque esa tremenda montaña los aislaba, allá va Brochero y desarrolla toda su tarea parroquial, pero como te decía, en un contacto muy directo con su gente, y muy siempre presionando a la política, ¿no? Presionando a los políticos, porque él es amigo personal de Juárez Celman, Miguel Juárez Celman, el gobernador por esa época, estábamos hablando ya en 1880, para que no se nos pierda la audiencia. Él es amigo y le pide a Juárez Celman que abra el camino a las altas cumbres, que lleve el ferrocarril, que lleve el correo, para romper ese aislamiento. Da esa pelea terrenal interpelando al poder político durante toda su vida, hasta sus últimos años.
Te la hago corta, él termina enfermándose, quebrando su propia salud, con lepra, termina ciego, impedido de movilizarse, y sus últimos años los pasa allí, en la villa que en ese momento se llamaba Villa del Tránsito, y muere en el año 1914. Sí. Las hermanas de la Casa de Servicios Espirituales. Y un par de años después, el gobernador Ramón J. Cárcano, que también tenía una relación entrañable con él, le cambia en su honor el nombre a la Villa del Tránsito y le pone Villa Cura Brochero, que es como se la conoce hoy. Por eso digo, su paso terrenal también dejó muy importante, porque dignificó a la gente de esa zona, trabajó para romper ese aislamiento y comunicar esa hermosa región de Córdoba, lo que hoy felizmente está plenamente integrada al resto de la provincia, ¿no? Bueno, qué interesante, Tito. Realmente te agradezco mucho, Esteban Tito Dómina, con su sapiencia habitualmente hablando de estos momentos históricos tan importantes de nuestra patria. Esteban, te mando un abrazo muy, muy grande.